Esto es Cartas en Voz Alta, un podcast donde las palabras que nunca dijimos encuentran voz. Con Helen Flix, psicóloga clínica y autora de más de 23 libros. Y Julio Ismael Schulten, empresario digital, coach de vida y autor de Yo Perdón. Una carta abre siempre una conversación sincera, con cariño, claridad y un toque de humor. Suscríbete y acompáñanos. Cartas en voz alta. Hoy en el episodio, el éxito vacío. Vivimos en una cultura que nos enseña a correr, a fijarnos metas, a escalar montañas y nos promete algo muy concreto, que cuando lleguemos arriba seremos felices. Pero la realidad, ¿qué pasa cuando alcanzas la cima y lo único que encuentras es silencio? Hoy en Cartas en voz alta hablamos de un malestar poco visible y profundamente incomprendido. El vacío que aparece cuando aparentemente todo ha salido bien. Lo que en consulta llamamos a veces la depresión del triunfador o de la triunfadora. Subí la montaña y la cima estaba nublada. Estimados amigos de Cartas en Voz Alta, me llamo Andrés. Tengo 52 años. Si alguien viera mi vida desde afuera, diría que soy la definición del éxito. Soy director general de una consultoría internacional. Tengo una familia estable, salud y una casa que soñé durante décadas. He pasado 30 años corriendo, saltando obstáculos y cumpliendo objetivos. Pero ahora que he llegado, siento un vacío que me asusta. Me despierto por la noche pensando, ¿esto era todo? Me siento un fraude por sentirme así, como si no tuviera derecho a quejarme. La alegría se ha vuelto gris. Siento que he construido un monumento a alguien que ya no sé quién es. ¿Es posible haber tenido éxito en todo lo externo y haber fracasado en lo esencial? Gracias por tu carta. Y Andrés describe algo muy común: la falacia de la línea de meta. La idea de que la vida funciona como un proyecto con final feliz. Pero el cerebro no está diseñado para la satisfacción permanente. Eso hay que entenderlo muy bien. Él logró, el logro da un pico y luego desaparece. ¿No es así, Helen? Sí, Julio. En consulta lo veo a menudo. Personas que llegan diciendo, ahora que debería estar bien, me siento peor. Directivos, directivas de empresarios, médicos, médicas, creadores, actores y actrices que han alcanzado reconocimiento y de repente se sienten vacías. Ahí, creo yo, aparece el personaje, el cargo, la identidad pública. Funciona en la empresa, en el escenario, en los medios, en el deporte, pero todo esto exige un precio. Sí, no nos damos cuenta que cuando solo nos casamos con nuestra propia identidad, toda la demás persona que somos queda abandonada. Y ese es un precio que suele muy caro, suele ser la persona real, el quien soy, desaparece. Y recuerdo que hace poco, además, una actriz me dijo en consulta, si dejo de trabajar, desaparezco. Y evidentemente puede sonar que es cierto porque me lo decía una actriz, pero esto está en boca de cualquier persona que es exitosa. Claro. No hablaba de aburrimiento, no hablaba de pánico, porque su identidad dependía de ser mirada. Las identidades dependen de que me consideren
la psicóloga, que me consideren el director general, que me consideren la actriz tal o cual. Cuando mi identidad depende de eso, dejo de ser la madre, la amiga, la esposa, la mamá, la hermana, y eso me deja vacío. No soy Ujú. nada más que ese sujeto que trabaja. Y me gustaría que nuestros oyentes, mientras escuchan esto, eh, respondan a una pregunta incómoda que merece que se centren unos segundos en ella. Y la pregunta que os lanzo es, si mañana dejaras de hacer todo aquello por lo que te valoran, ¿seguirías sabiendo quién eres? Muchas gracias por esa pregunta tan reflexiva y sí, y aparece la culpa del privilegiado o de la privilegiada. Con todo lo que tengo, no debería sentirme así. Eso clínicamente es muy, muy dañino porque invalida el dolor. em, También pertenece mucho a nuestra mentalidad judeocristiana, ¿no? No te puedes quejar por todo lo que tienes. No, nosotros vivimos en el primer mundo, mal llamado así, pero bueno, vivimos entre los privilegiados, evidentemente. Por lo tanto, nuestros problemas van a ser los que corresponden a este mundo, no al hecho de que no tenga comida o del hecho de que no tenga techo, aunque bueno, ahora Europa también empieza a zozobrar en ese aspecto, ¿vale? Claro, Entonces, claro, ¿qué claro, ocurre? Que muchas mujeres exitosas o hombres exitosos llegan agotados de sostener su carrera y sobre todo en las mujeres nos encontramos todavía hoy en día la sobrecarga mental de la familia y eso fortalece permanentemente que tengan que ser siempre las fuertes o los fuertes. No pueden mostrar debilidad y sienten vergüenza, vergüenza porque necesitan ayuda. Ayer mismo un importante directivo de una empresa catalana ha venido roto, totalmente roto, llorando, y me decía, qué vergüenza tener que pedir ayuda a un psicólogo. Mis hermanos, todos han venido a ti, además es verdad, me decía, y todos me decían, antes de que estuviera mal, pero ves a Helen, que te sentará bien, que no sé qué, que entenderás cosas. Dice, y él decía, qué vergüenza tener que pedir ayuda. No se daba cuenta de que había llegado a tal límite de estrés, a tal límite de tener el cortisol alto, a tal límite de darlo todo, de sostener a su mujer ayudándola con 4 hijos, porque ella también es una empresaria de éxito, em, claro, intentando llegar a todas partes, siendo un director de una multinacional muy importante. O sea, se había roto, no había espacio. O sea, él encontraba faltar tener espacio para su pareja y él tener espacio para poder ir a hacer deporte, tener espacio para tener vida. claro. Solo existía hacer. Sí, Así definitivamente. siempre nos rompemos. Sí, y yo creo que ahorita tocaste un tema muy importante, Helen, que creo que vamos a tener que un día hablar de ello, y es este miedo a ir a consulta, ¿no? Este miedo Sí, de, ¿no? Este miedo inconsciente realmente, que es el miedo realmente a conocerte a ti mismo, ¿no? Pero ya hablaremos de eso en un episodio especializado, pero, sí, sí, porque también la idea es que solo van al psicólogo eh, los que están locos. Y piensa supuestamente, ¿no? que muchas veces nos denominan loqueros. O sea, cuando Claro, realmente al psicólogo tú vas porque hay cosas que quieres mejorar, hay cosas que te angustian o piedras con las que estás tropezando permanentemente y que te den una visión externa te puede ayudar a realmente hacer una reflexión y un cambio, ¿no? Entonces, em, y los hombres sobre todo, ¿no? Y las claro. mujeres muy fuertes también, ¿eh? Nunca me hubiera imaginado encontrarme aquí.
Y tú dices, Sí, pues, es esto tendríamos que tenerlo todos en la cartera, la dirección de nuestro psicólogo, o de nuestro coach, la dirección de nuestro dentista, o sea, y de nuestro peluquero, o sea, completamente. hay Y, que estar con ahí. con el teléfono rojo de Batman, yo digo, pero, pues, Sí. ahora sí que poco a poco vamos a ir aprendiendo la importancia de esta salud mental. Pero volviendo a nuestro tema, quiero comentar a nuestro público que realmente a mí me pasó, viví exactamente esta parte del éxito vacío, ¿no? Cuando realmente comencé a enfocarme y trabajar mucho y dedicarme más al tiempo externo, llamémoslo así, a todo lo material y dejar de ver lo importante que era verme a mí mismo, ¿no? Entonces se refuerza esta adicción al hacer, al trabajar más, al producir más y inconscientemente no paras, no paras, ¿no? Se vuelve un trabajo que donde ya no puedes parar. Porque en el fondo, mientras haces, no sientes. Si tú te paras unos instantes, simplemente pararte, sentarte en el sillón, sientes, y cuando sientes notas que algo está mal. Por lo tanto, una de las estrategias que tenemos en nuestro sistema de supervivencia, de luchar, huir o hacerse el muerto, pues evidentemente es el huir, y eso es evitación. Claro, Como no paro, no siento. Entonces evito tener que confrontar, cambiar cosas, pero el cuerpo acaba pasando factura, ¿no? Es lo que le contaba también este señor, ¿no? La primera señal de alerta que aparece puede ser un eczema, puede ser acidez de estómago o problemas intestinales. El siguiente problema es insomnio, es irritabilidad, es ansiedad, no crisis de ansiedad, sino angustia, ¿no? Que es algo claro, sostenido en el tiempo, en las horas y en los días, perdón, claro. desconexión emocional e irritabilidad. Y después de esto ya viene la secuencia del llanto, del no me puedo levantar de la cama, Claro, del me quedo bloqueado, me falla la memoria, pero definitivo. vamos tirando hacia adelante como tanques, ¿no? Intentando no darnos cuenta de las señales que nos está dando nuestro cuerpo. Claro, y esto suele emerger con muchísimo más fuerza en la segunda mitad de la vida. Yo acabo de hacer un, un video en las redes sociales, en mi perfil, donde muestro un poco este tipo de insomnio, ¿no? De despertarse en la madrugada, de tener pensamientos negativos, que son cosas de las cuales yo pasé también y que se vuelven, somáticas, ¿no? O sea, empieza el típico dolor de pecho, donde ya entonces, la persona le empieza a dar importancia a eso, ¿no? Ya cuando ya tienes un síntoma, en tu cuerpo de todo lo que fue, realmente no ponerle, esta atención, ¿no? Y bueno, pues al final lo digo por experiencia, ¿no? Pero piensa una cosa, la gente esto no lo tiene en cuenta. Incluso cuando alguien me dice: "No, no, es que yo no soy emocional, yo soy racional", no, la racionalidad es una emoción también. O sea, tú no puedes sonreír si no estás haciendo una bioquímica en tu cerebro que está asociado a una emoción. No puedes poner cara seria si tú no estás, generando una bioquímica que genera una emoción. Entonces, nosotros cuando tenemos el insomnio de segunda hora, que se le llama así, quiere decir que me voy a dormir y estoy tan fatigado, tan cansado, que mi melatonina me funciona y me duermo. Pero en el cambio del clock horario interno biológico, que es sobre las 3 de la madrugada, 3, 3:30, eh, la melatonina empieza a reconvertirse en serotonina, que es la hormona que nos prepara para levantarnos al día siguiente con buen estado de ánimo, nos prepara para tener memoria, nos prepara para estar en equilibrio cuando nos levantemos. Cuando yo estoy en esos puntos tan altos de cortisol, que es otra hormona, y la adrenalina también está elevada por culpa de ese cortisol, y la noradrenalina está bloqueada, que es la que hace que juguemos y aprendamos y tengamos memoria, la serotonina no se genera en ese horario. Y entonces, ¿qué nos ocurre? Las consecuencias de no tener suficiente serotonina, que es
Me despierto y empiezo en pensamientos en bucle. claro, La persona que tiene obsesión y que piensa obsesivamente y tiene pensamientos negativos, porque esos son los que nos producen obsesión, es porque sí, está muy bajo de serotonina. sí, Entonces, sí, cuando yo estoy en esos estados en los que solo existo para producir, yo no estoy en un estado de armonía, claro, estoy en claro. un estado de desequilibrio. Yo creo Entonces, que claro, ahí es ¿quién? importante, ahí comentar importante al público que entonces en ese periodo de sueño normalmente se hace una homeostasis automática cuando la mente o cuando tenemos una salud equilibrada, ¿no? Sí, o sea, hacemos el paso, del clock biológico de un estado al otro y de una producción de unas sustancias a otras de una forma, continuada, Automática, fluida, claro, automática y ya está, y no pasa nada. El problema está en cuando realmente dentro hay ese desequilibrio, que entonces ocurren estas exacto. estas rupturas, sí, ¿vale? Sí, Entonces, claro, ¿qué qué ocurre? Cuando nos llegan con toda esta sintomatología a la consulta, muchas veces la gente me dice que se siente vacía, sí, y es un ujú, vacío existencial, es un vacío emocional, pero muchas veces ese vacío viene producido por un duelo. ujú, Aunque sí, la persona no es consciente, porque damos por sentado que los duelos solo se hacen cuando se nos muere un familiar, cuando se nos muere un amigo, cuando tenemos una ruptura de pareja, pero no, nosotros hacemos en muchas fases de nuestra vida duelos. El claro, bebé hace un duelo cuando entra en ser niño. El niño hará un duelo cuando entra en puber. O sea, claro, nosotros vamos haciendo duelos por nuestras etapas vivenciales. Cuando yo he conseguido un objetivo final, o sea, no he disfrutado del camino y he llegado al objetivo final y lo veo como el objetivo final, yo ahí tengo un duelo. He claro, dejado de tener un motivo por el que levantarme cada mañana y luchar. He llegado a un techo. Entonces, ese duelo es un duelo por la identidad que funcionó, por la versión claro, de mí que dio resultados, reconocimiento, sentido externo. claro, Y ese duelo no se sustituye rápido, como ningún duelo se sustituye rápido. Hay que atravesarlo. por Y si yo no supuesto. tengo conciencia de que estoy en ese estado, evidentemente no sé qué tengo que hacer, no sé atravesarlo. Claro, yo creo que aquí sería un buen momento para darle unos tips a nuestros oyentes. Me encanta contigo compartir estos pequeños tips para nuestros oyentes. Entonces, para mí, el primero de todos que recomiendo en consulta, le titulamos auditoría de valores, sobre todo porque como la mayoría son gente profesional, entiende la palabra auditoría mejor que piensa y reflexiona en tus valores personales. No, auditoría Defi de valores. Entonces, es importante coger un papel y un lápiz y revisar nuestros logros y preguntarnos cuáles de ellos nos representan hoy en día y cuáles sostenemos por inercia. Este es un trabajo importante para hacer. El siguiente punto, y que me hace mucha gracia, porque a veces en los hombres este les cuesta menos, pero a las mujeres nos cuesta muchísimo, muchísimo más, y es la dieta del hacer. O es sea, cierto. bloquear tiempo sin productividad. Sí, Si eso nos genera ansiedad, no es que seamos perezosos y tengamos que trabajar contra ello, es que tenemos dependencia de estar haciendo todo el tiempo. Yo recuerdo ver a mi madre, ¿no? Que si estaba viendo la televisión tenía que estar cosiendo, tenía que estar doblando ropa, si no se consideraba una gandula, o sea, ujú, alguien perezoso. Eh, ¿Qué conllevaba? Que las mujeres normalmente leemos los libros o somos las que más nos hemos enganchado a los audiolibros, porque mientras plancho, mientras hago ejercicio, mientras camino, mientras voy en el tren, o sea, aprovecho para leer, porque en casa claro, sentarme en el sillón a leer, qué pecado, ¿no? O sea, claro, no hay tiempo. entonces hay que aprender a tener una dieta del hacer, ¿vale? Sí, Y para mí el tercer tip que daría, luego tú darás los tuyos, es redefinir la ambición.
es empezar a medir el éxito por la calidad de nuestro descanso y de nuestros vínculos. No hay éxito si no hay vínculos familiares, no hay éxito si yo no puedo tener un tiempo de descanso. Y por mi parte, yo les pondría como cuarto la vulnerabilidad selectiva, ¿no? Busca espacios donde no tengas que ser el fuerte, la fuerte, el líder, y que siempre estés ocupándote en esta parte de hacer algo, ¿no? La que siempre puede. Em, el quinto, volver a lo pequeño. A veces las actividades sin público, sin rendimiento, sin aplauso, sin que tengan que siempre darte esa palmadita en la espalda, este, tiene mucho, mucho que ver, ¿no? Enfócate mucho en esa parte, en lo pequeño. Y por último, el legado sobre el logro. Si mañana nadie supiera a qué te dedicas, ¿qué quedaría de ti en quienes te quieren?, ¿no? Haz siempre esta pregunta reflexiva donde empecemos a valorarnos realmente como uno mismo. Como cierre, me gustaría decirles que hay personas que no están vacías, están únicamente agotadas, agotadas de sostener una vida que ya no las representa. Y esto no es malo, es algo completamente natural. Entonces preguntémonos, ¿y si el vacío no viene a llenarse? A veces no se llena, simplemente nos tenemos que acostumbrar a habitarlo. Y cuando entendemos esto, se desmonta la fantasía de que siempre hay una versión mejor esperando, ¿no? El que siempre Claro, tenemos que superarnos. No prometemos plenitud, prometemos algo más incómodo y más real, hacer conciencia, exacto. conciencia de nuestra vida y conciencia de quiénes somos. Así que me gustaría que recordarais eso, hay que vivir con conciencia. Y os diría que gracias por escucharnos, gracias por atreveros a mirar dentro de vosotros. Y antes de despedirnos, queremos recordarte algo muy importante. Todas las cartas que recibimos son tratadas con absoluta confidencialidad. Siempre cambiamos los nombres y los detalles para proteger tu privacidad. Para nosotros, eso es sagrado. Así que si quieres compartirnos tu historia, escríbenos a cartasenvozalta@gmail.com. Tal vez tu carta pueda abrir un próximo episodio y ayudarnos a reflexionar juntos. Y si este programa te ha gustado, recomiéndalo a tus amigos, familiares o a quien creas que le pueda servir. Es la mejor manera de que esta comunidad siga creciendo. Nos encantará seguir recibiendo vuestras cartas y también vuestro apoyo. Gracias por acompañarnos y hasta pronto en Cartas en Voz Alta.